capítulo, del penúltimo capítulo, creo, ¿no? Es el que habla de huesos, articulaciones y demás, ¿no? La clave es mirar ese técnico. Ok, vamos entonces con lo que nos compete. Empezaremos con el huesito. Vamos a empezar haciendo un pequeño recuerdo de anatomía fisiológico. Recordemos que el hueso puede ser de dos grandes, el tejido se puede ser de dos grandes tipos, ¿no? Hueso laminillado, hueso no laminillado. El laminillado, ¿se acuerdan de quién es? Propio del adulto, del tejido maduro. Nosotros tenemos hueso laminillado. Ese es el hueso que mejor aguanta el peso, la tracción. En cambio, por otro lado, tenemos el hueso no laminillado. El hueso no laminillado es propio de los embriones, de los fetos, es el hueso en desarrollo. Y también aquel que se va a encontrar después de una fractura. El hueso no laminillado nunca es normal en el adulto, salvo que tenga algún cuadro de base. Ya, recordamos que el hueso laminillado se divide a su vez en dos grandes subtipos, ¿no? ¿Qué tipo de hueso es este? ¿Qué tipo de tejido es este? Osteoquetre. Compacto, exacto. Este tejido es compacto, ¿no? Su unidad básica se llama osteona. En la osteona encontramos un canal, el conducto canal de Havers, y a su alrededor las laminillas, ¿no? Las laminillas concéntricas. Fíjense que estas laminillas tienen pequeños huequitos. Estos huequitos se llaman lagunas. ¿Y quién vive ahí? El osteocito. El osteocito es la célula que va a habitar las lagunas, ¿ya? Ok, vamos a hablar someramente de la función celular. Es una parte importante. Recordemos que podemos decir que en el hueso hay dos tipos de células, nada más. Unas que se encargan de la síntesis y la conservación del tejido óseo, derivadas de las células osteoprogenitoras, que se convierten en osteoblastos, y los osteoblastos se convierten en osteocitos, ¿no? Y por otro lado tenemos a una célula que hace lo contrario, que degrada el hueso, que realiza resorción. Esta célula es un derivado del sistema fagocítico mononuclear, por eso degrada cosas, porque fagocita cosas. Y esta célula se llama osteoclasto. Osteoclasto. Muy bien. El osteocito y el osteoclasto. Recordemos que tienen orígenes embriológicos diferentes, etc. Vamos a hablar de ese asunto. Ya. El osteocito y el osteoclasto cumplen una gran función, que es la de producir y mantener la matriz. Producen y mantienen la matriz. Esa matriz ósea que está calcificada. ¿Se acuerdan cómo está compuesta la matriz ósea? Tiene dos grandes componentes, ¿no? Tenemos un componente orgánico y un componente inorgánico. El componente inorgánico, ¿de qué estaba hecho? Calcio 10, PO4, 6 o H2. ¿De qué estamos hablando? Calcio de hidroxiapatita. Ya, exacto. La hidroxiapatita. Recuerden que la hidroxiapatita es la forma de depósito del calcio en el hueso. Muy bien. Por otro lado tenemos a la matriz orgánica. ¿Cómo está hecha la matriz orgánica? Exacto. Colágeno de tipo 1. ¿No? El colágeno de tipo 1. 90% es colágeno tipo 1, aparece colágeno tipo 5, 7 y demás. Ya, muy bien. ¿De dónde derivan estos compuestos? De la producción del osteocito, ¿no? El osteocito y los osteoblastos son los que van a producir esas sustancias. Muy bien, por otro lado tenemos al osteoclasto. El osteoclasto es una célula gigante que tiene muchos núcleos, es una célula multinucleada y que cumple una función opuesta, ¿no? Degrada el hueso, resorción ósea. Ya. Recuerden que esto está equilibrado, ¿no? Normalmente la mayor cantidad de síntesis se asocia a mayor cantidad de resorción. ¿Y quién se encarga de controlar estos procesos? Pues el factor hormonal. ¿Cuáles son las hormonas que regulan el metabolismo del calcio? Ya, por un lado está la calcitonina, después la paratormona, la hormona paratiroidea, y ¿qué más nos falta? El 1,25 dihidroxicolecalciferol, ¿no? Mejor conocida como vitamina D, ¿no? La vitamina D. Estas son las tres grandes hormonas reguladoras del metabolismo fosfocálcico. Ya. ¿Cómo es que trabaja el osteoclasto? El osteoclasto es un sirviente. Ahí le tienen que dar la orden de resorber hueso. ¿Y quién le da la orden? El osteocito. ¿Cómo le va a dar esa orden? Por medio de una vía de señalización que es fundamental. Esta vía se llama la vía Rank
Ranquete. La vía Ranquete. Solo cuando el osteocito exprese rank, el osteoclasto se va a activar y de ese modo va a poder realizar resorción ósea. ¿Ya? Ok, si no, pues el osteoclasto se apoptosa y si no trabaja. Si no le dicen que trabaje, no va a trabajar por sí mismo. Ya, ¿qué más nos falta contarles aquí? Creo que un poco más. Ok, ahorita vamos a ver por qué eso es importante. Se van a dar cuenta de que todo sale de ahí nomás. ¿Qué tenemos por este ladito? Fíjense que tenemos unas células en torno a una estructura trabecular. Este es el hueso laminillado. Fíjense que aquí observamos células aplanadas de aspecto cuboideo. Estas células se conocen como los osteoblastos, ¿no? El osteoblasto, un osteoblasto inactivo. Diferente a esta otra célula. Fíjense que aquí tenemos células de gran tamaño con muchos núcleos. Una célula multinuclear. Esta se denomina osteoclasto, ¿no? Y corresponde a la célula encargada de la resorción ósea. Super, gracias. La célula encargada de la resorción ósea. Ya. Listo. Dicho eso, pues podemos empezar a hablar de la patología ósea. Vamos a empezar hablando de algunos trastornos del desarrollo. Este también que está en el Robbins los esquematiza de una manera bastante buena, creo yo, todos los trastornos que le pueden pasar al hueso. Vamos a conservar esta estructura en grupos, ¿no? Tenemos por un lado los efectos de los factores de transcripción, efectos de las hormonas, efectos en las proteínas y finalmente en enzimas metabólicas. Enzimas metabólicas. Bien, antes de pasar a ello, voy a explicarles cómo funciona el osteoclasto. Cuando el osteoclasto se activa, tiene que degradar el hueso. ¿Pero cómo? Dense cuenta que tiene que degradar estas dos cosas y las va a hacer también a través de dos compuestos. Uno son las metaloproteasas de la matriz, entre las cuales el ejemplo más importante son las colagenasas. Las colagenasas degradan colágeno. Y para degradar el calcio, ¿qué va a producir? Ácido clorhídrico, el mismo ácido del estómago, ¿no? El cual le va a servir para degradar el calcio. Ya. Ok, dicho eso, pasamos a hablar de los trastornos. Empezamos con el primer grupo. Aquí vamos a tener dos enfermedades, ¿no? Por un lado tenemos a la braquidactilia. ¿Qué les llama la atención en esta imagen? Estamos viendo ya con más resolución, ¿no? Con más color también. La uña. Es corto. El dedo. Pero el dedo es gigante. Estamos hablando de trastornos óseos. ¿Qué parte del hueso estaría afectada? Exacto. Hay una anomalía en el desarrollo de la falange distal, ¿no? Eso es lo que caracteriza la braquidactilia. Si es que esa anomalía afecta a la falange distal del dedo del pulgar, se le llama braquidactilia E. Y si afecta a la del dedo gordo, se le llama braquidactilia E. Entonces, cuando se afecta a la mano, D, el pie, E, ¿no? Nada más. ¿Y acá se va a deber? A una alteración en un factor de transcripción que es el OXB13. Vámonos con esta otra, displasia cleidocraneal. Y aquí les voy a explicar dos términos que se usan mucho en patología del desarrollo. La diferencia entre lo que es displasia y lo que es disostosis. ¿Qué es displasia, se acuerdan? ¿Qué ve tejido? No, eso es metaplasia. Ya, un crecimiento desorganizado de las células, ¿no? Crecimiento celular desorganizado. Muy bien. En la displasia hay crecimiento celular de las células. ¿De qué tipo de células? Células mesenquimatosas. No se olviden que estamos hablando de hueso y cartílago, que son derivados del mesenquio. ¿Por qué hago énfasis en ello? Porque se deben acordar de algo, ¿no? Las displasias epiteliales, ¿a qué te predisponían? Por ejemplo, una displasia de cuello uterino, ¿a qué te predispone? Cáncer. Claro, la displasia epitelial es premaligna, pero esta es una displasia mesenquimatosa, esta no es premaligna. Por eso es que van a escuchar hablar de la displasia de cadera, que es una patología frecuente en nuestro medio, y no por eso esas personas tienen cáncer de cadera, porque es una displasia de tejido mesenquimatoso, ¿ya? Ok. Por otro lado tenemos a las disostosis. Las disostosis son problemas en la maduración o en el movimiento de las células que originan una estructura. Ustedes saben que normalmente las células migran a distintos lugares, ¿no? Para originar todos los órganos. Cuando esa migración se altera, tenemos una disostosis. Bien, eso se llama displasia cleidocraneana por una razón. Cleido, ¿qué quiere decir prefijo cleido? Esternocleidomastoideo, ¿qué quiere decir cleido? Clavícula, exacto. Miraremos las clavículas, ¿cómo están?
Fíjense que por este lado no hay nada, aquí nos ha quedado un pedacito de la clavícula y en el de la escápula nada. Hay una anomalía en el desarrollo clavicular. ¿Ya? Se altera la formación de la clavícula. ¿Qué más? Se altera la formación de los huesos largos, sobre todo los de los miembros. Craneana, porque van a haber alteraciones en el desarrollo facial y sobre todo alteraciones en la irrupción dentaria. Se altera la dentición normal. Este trastorno se debe a una mutación en otro factor de transcripción, la vía RAN-X2. ¿Se acuerdan para qué servía la vía RAN? La vía RAN es la que dirige la mineralización del tejido conjuntivo. Recuerden que este es un tejido conjuntivo, pero mineralizado. Ok, vámonos con segundo grupo de trastornos, defectos en hormonas y proteínas de transducción. Aquí básicamente tenemos dos enfermedades que dependen de una misma mutación. La mutación en el receptor del factor de crecimiento de los fibroblastos de tipo 3. Y aquí tenemos dos grandes entidades. Por un lado, la acondroplasia. La acondroplasia es la principal causa de enanismo congénito. Es la principal causa de enanismo. Muy bien, acondroplasia. ¿Dónde creen que está el problema? En el condros, en el cartílago, exacto. Recuerden que un hueso para crecer necesita cartílago de crecimiento. Si ese cartílago no funciona bien, pues no vas a tener un adecuado desarrollo. ¿Ya? Ok, ¿qué huesos derivan del cartílago? ¿O qué huesos crecen a expensas del cartílago? Exacto, los huesos largos de los miembros, osificación endocondral. Como tu cartílago no funciona, ¿qué vas a tener? Miembros pequeños, ¿no? Miembros cortos. Por eso es la principal causa de enanismo. Pero los huesos del macizo craneofacial, ¿de dónde derivan? ¿Del cartílago? ¿De dónde? ¿Qué tipo de osificación hacen los huesos del macizo craneofacial? No, la endocondral es del cartílago. Osificación intramembranosa, derivan del mesénquima. Como el mesénquima no es cartílago, pues tu desarrollo craneal va a ser normal. Si es normal, ¿habrá discapacidad intelectual en esta enfermedad? ¿Sí o no? No, exacto. La gran marca que tiene la acondroplasia es esa, que no hay discapacidad intelectual y no hay esterilidad, la cual la diferencia de otras causas de enanismo congénito, como el cretinismo, el hipotiroidismo, el enanismo hipofisiario, todos esos tienen diferencias, pero la representativa es esa. Bueno, inclusive vamos a ser actores y demás, ¿no? Porque no se altera la capacidad del pensamiento. La forma elevada de la acondroplasia es esta otra, se llama displasia tanatofólica. Y el mismo nombre nos dice que las cosas no van bien. El prefijo tanatos quiere decir muerto, muerte. Aquí el recién nacido nace muerto. ¿Por qué? Dos grandes problemas. Malformaciones en huesos largos, poco tamaño, pero bueno, eso no es nada. Lo segundo y más importante, anomalías en el desarrollo de la caja torácica. Tus costillas no se desarrollan adecuadamente. Y si no hay desarrollo costal, ¿los pulmones se podrán desarrollar? No, pues va a haber hipoplasia pulmonar y eso produce muerte por insuficiencia respiratoria. Por eso se llama displasia tanatofólica. Clásicamente esto va a producir una dilatación del abdomen similar a una bomba, ¿no? Por eso se llama abombamiento abdominal, que es característico también de la displasia tanatofólica. Ok, vámonos con los otros trastornos. Vamos a hablar de los efectos en ciertas proteínas estructurales, y aquí hablamos de la osteogénesis imperfecta. La osteogénesis imperfecta se debe a la mutación en el gen COL1A1. El COL1A1 codifica el colágeno. Como hemos visto, el colágeno es importante para la matriz, ¿no? Y cuando este muta tienes osteogénesis imperfecta. Colágeno de tipo 1, exacto. Muy bien, si tu colágeno de tipo 1 no funciona adecuadamente, ¿cómo serán tus huesos? ¿Más débiles o más fuertes? Más débiles, exacto. Eso va a tender a que tengas fracturas a repetición. Por eso esta enfermedad también se le llama la enfermedad de los huesos de cristal o de los niños de cristal, ¿no? Porque literalmente el niño no sale, no juega, no hace deporte, ¿no? Porque el mínimo trauma puede producir una fractura, ¿no? Una fractura. Ok, en cuanto a las manifestaciones clínicas, podríamos decir que hay 4 grandes variantes de la osteogénesis imperfecta. Nos interesan sobre todo la tipo 1 y la tipo 4. Fíjense que en ambas hay mutaciones en cuanto a cadenas alfa 1 y cadenas alfa 2. Recuerden que el colágeno tiene 2 cadenas, ¿no? Alfa 1 y alfa 2. ¿Y por qué nos interesan? Porque estos son los que sobreviven, son los que tienen mejor pronóstico, es compatible con la supervivencia. Mal que bien, vas a sobrevivir. Clínicamente, ¿qué producen? Tendencia a las fracturas, ya lo hemos puntualizado.
¿Qué más? Esto, ¿qué les llama la atención en esta imagen? ¿Cómo es? Abajo me han dicho lisocoria, pero no hay que ver. ¿Qué les llama la atención ahí? ¿Cuántos años tiene? Changa. ¿Cómo es? ¿Qué les llama la atención ahí? Exacto. Bueno, aquí no se ve muy bien, ¿no? Pero fíjense que las escleras no son blanquitas, esto tiene que ser blanco. Aquí la esclera está azulada, es celeste. Las escleras azules son un hallazgo característico de la osteogénesis imperfecta. No es ojos azules, por si acaso. No sabían que ojos azules afecta al iris, ¿no? Ojitos verdes, azules son cambios de color del iris, nunca de la esclerótica. La esclerótica siempre va a ser blanca, salvo que tengas este tipo de enfermedades. Muy bien, ¿qué más? Va a haber sordera. ¿Por qué creen que hay sordera? ¿Cómo se transmite el sonido desde el exterior al cerebro? Llega por el conducto auditivo externo, después ¿a dónde va? Al tímpano, y del tímpano. ¿Cómo es? ¿Del tímpano a dónde va? ¿Con qué está conectado el tímpano? Exacto, y los huesecillos están hechos de colágeno. Si no tienes colágeno, no huesecillos, no funcionan adecuadamente. Eso te va a producir limitación auricular, hipoacusia, ¿no? Una causa de hipoacusia congénita. Ok, poco más. También se tienen los dientes, la cintura, etc. Ya, vámonos con las otras. La tipo 2 suele ser la forma más severa. ¿Por qué? Porque esta, fíjense que produce muerte perinatal, ¿no? Debido a que las fragilidades son tan severas que producen muerte en las primeras horas del nacimiento. Y la tipo 3 es una forma deformante. ¿Por qué? Porque además de que tus huesos se fracturan, no regeneran bien. Vas a tener una fractura en la columna y te vas a comenzar a arquear más. Y vas a tener escoliosis, cifosis, lordosis, deformidades en miembros, pseudoartrosis, todo ese tipo de complicaciones que son propias de una articulación, de una fractura mal reparada. Estos tienen muchas fracturas pero no las reparan bien. Por eso es deformante. Ok. Para terminar, vamos a hablar de la osteopetrosis, la enfermedad de los huesos de mármol, así se le llama. Ya. La osteopetrosis, chicos, se debe a una mutación en los mecanismos que tiene el osteoclasto, ¿no? Aquí el problema va a estar aquí, en el osteoclasto. No nos olvidemos, ¿cómo actúa el osteoclasto? Por medio de enzimas para degradar el colágeno y por medio de un ácido. Hay una forma de osteopetrosis en la cual no podemos producir cloro, porque está mutado el canal de cloro. Ese canal se llama cloro channel del tipo 7, ¿no? El CNNCN7. Esa forma se conoce como la enfermedad o síndrome de Albers-Stromberg, o Albers-Stromberg, el cual se caracteriza por ser autosómico dominante y se debe a una mutación en los canales de cloro. Como les digo, si no hay canales de cloro, no hay cloro, pues no puedes producir ácido clorhídrico, ¿ya? La otra forma es autosómica recesiva. La osteopetrosis autosómico recesiva se va a deber a que no puedes producir hidrógeno. ¿Y por qué no podrías? Porque resulta que este hidrógeno sale de una reacción en la que conviertes ácido carbónico en hidrógeno más bicarbonato. ¿Se acuerdan qué enzima cataliza esta reacción? Esto ya lo han visto. Lo mismo hace el eritrocito para transportar bicarbonato, para transportar dióxido de carbono. Y también lo mismo hace el túbulo para reabsorber bicarbonato. ¿Cómo se llama esta reacción? ¿Qué enzima cataliza esta reacción? La anhidrasa carbónica. Claro, la anhidrasa carbónica. Si hay mutaciones en la anhidrasa carbónica, pues también vas a tener osteopetrosis, ¿ya? En este caso de tipo autosómico recesiva. Y este es el gen mutado. La última es una forma ligada al X, en el que va a mutar un factor de activación. Recuerden que el sistema fagocítico mononuclear produce todas sus enzimas cuando libera un factor. El factor de crecimiento, el factor nuclear kappa beta. Factor nuclear kappa beta. Todo el sistema inmune vive de eso, del factor nuclear kappa beta. Ese es el que produce citocinas. Si está mutado, tampoco vamos a poder producir esto, ¿no? Por ende vamos a tener osteopetrosis. Muy bien. ¿Qué observaríamos? La parte clínica radiológica, ¿no? Bueno, un huesito normal es así. Tiene su pared cortical, es radiopaca y tiene una porción central radiolúcida, ¿no? Que corresponde a la cavidad medular. Así se mira un hueso normal, así se miraría un hueso con osteopetrosis. Fíjense que todo es una sola masa calcificada,
que no tiene cavidad, es una masa sólida. La gran pregunta aquí es, ¿este hueso servirá para aguantar la tracción? ¿Aumentará la probabilidad de fracturas? ¿Qué creen? ¿Aumenta o no aumenta? ¿Aumenta el riesgo de fractura, sí o no? No, ya. La lógica nos dice no, ¿no? Pero estamos descuidando un detalle. ¿Cuál? ¿Quién es el que aguanta el peso en un hueso? ¿El compacto o el esponjoso? El esponjoso. El esponjoso, exacto. No se olviden que las vértebras, por eso tienen esos huequitos, por eso tienen esa disposición, porque esas son las que van a aguantar el hueso a nivel del cuerpo mismo del hueso, ¿no? ¿Y de dónde deriva? ¿Cómo se crea el hueso esponjoso? Por el osteoclasto. Si este falla, no vamos a crear hueso esponjoso. Por lo tanto, estos huesos son igual de frágiles. Van a tener una mayor tendencia a la fractura. A las fracturas. Ok, ¿qué más? No se van a formar muchos de los accidentes óseos que conocen. Para empezar, las vértebras, fíjense que van a ser intensamente calcificadas, ¿no? Van a estar muy, muy blanquitas. ¿Quién necesita huecos en la columna para desarrollarse? ¿Quién se encuentra dentro de los huesos, dentro de las vértebras? La médula espinal. La médula espinal. no, la médula ósea. La médula ósea. Como no se han creado los huequitos para la médula ósea, entonces la médula ósea dice, ok, no me desarrollo y va a producir anemia. Anemia, trombocitopenia, leucopenia, secundaria a una poca formación de células sanguíneas. Eso tiene nombre, eso se llama anemia mieloptísica. De esto vamos a hablar al final del semestre, ¿no? Cuando lleguemos al tema de anemias. Pero la anemia mieloptísica es cualquier tipo de anemia en el que algo invade la médula y le quita su casa, le quita su hogar. Por lo tanto, a la médula lo único que le queda es irse a cualquier lugar que encuentre, ¿no? Y eso produce una anemia. Ok, ¿qué más? Les cuento que puede haber ceguera, puede haber hipoacusia, puede haber alteración del gusto, inclusive de la sensitiva y motora. ¿Por qué creen? Porque, ¿se acuerdan qué se llama este espacio? Eso se llama foramen espinal. ¿Quién pasa por ahí? Los nervios espinales. ¿Cómo se llama la célula que crea esto? Osteoclasto. Gracias al osteoclasto hay huecos en la bóveda craneana, en la base del cráneo. Hay foramen espinal, hay hueso esponjoso. Todos los accidentes que han leído en anatomía se deben al osteoclasto, ¿ya? Y como está mutado, pues no va a haber un adecuado desarrollo de esos forámenes. Por lo tanto, va a haber neuropatía periférica, lesión de nervio periférico, lesión de pares craneales, ceguera, hipoacusia, etc. Secundario a esa lesión. Ok, y tal vez lo más importante. ¿Para qué el osteoclasto degrada el hueso? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué quiere con eso? ¿Qué quiere hacer con los componentes? No se le termina la liberación de calcio. Exacto. Este degrada el hueso para liberar calcio. Y si no funciona, no vamos a liberar calcio. Por lo tanto, va a haber hipocalcemia. Y unas crisis de hipocalcemia brutales, ¿no? Que suelen ser las más características de esta enfermedad. Ok. ¿Listo? Hasta ahí nos estamos en desarrollo. Vamos a lo que nos interesa, la parte metabólica. Vamos a empezar a hablar de enfermedades que tal vez son más conocidas. La osteoporosis. ¿No? ¿Qué es osteoporosis? La disminución de la densidad ósea. ¿Cómo? La disminución de la densidad ósea. Ya, está bien, es una buena aproximación, ¿no? Pero en realidad, la osteoporosis, chicos, tiene una definición bien clara. La osteoporosis se define como la disminución de la densidad mineral ósea por debajo de las 2,5 desviaciones estándar para la media de la edad. Ya. ¿Cómo es eso? Nos acordaremos. ¿Qué era una desviación estándar? Vámonos a epidemiología. ¿Cómo es? ¿Qué es desviación estándar? ¿Se acuerdan o se han olvidado? Buena cancha. Bueno, son desviaciones que se establecen a partir de una media, ¿no? Resulta, chicos, que en algún momento de la era, bueno, del siglo XXI, le han medido la densidad ósea a muchas personas.
Y en base a eso han creado tablas de densidad ósea, quiere decir bone mineral density, tablas de densidad ósea respecto a la edad, respecto a cuántos años tienes. ¿Ya? El chiste es que si tú quedas aquí, en la línea del 0, estás con la media, estás con el promedio, tu densidad ósea es adecuada. Y a partir de ahí vamos quitando o sumando desviaciones estándar. ¿Ya? Cuando estás desde una desviación estándar hasta 2.5 desviaciones estándar por debajo de tu edad, hablamos de osteopenia. Osteopenia. La osteopenia es estar de 1 a 2.5 desviaciones estándar por debajo de la media. En cambio, si estás de 2.5 para abajo, en la zona naranja, roja y demás, ya tienes osteoporosis. Esa es una forma mucho más severa de desmineralización ósea. ¿Ya? Y el diagnóstico es así. Esto lo hace una máquina. La máquina que hace esto se llama densitómetro, que como el nombre indica, mide la densidad ósea, ¿no? Y el densitómetro te da esto, no te lo interpreta, te da una curva y tú tienes que interpretar eso, ¿no? Para poder llegar al diagnóstico. Ok. Causas de osteoporosis. Creo que todos estamos de acuerdo en una, ¿no? La senil. Volvemos más viejitos, acá ataca muchas funciones, compromete muchas funciones, y una de ellas es la mineralización ósea, ¿no? Entonces, la osteoporosis senil vinculada al desgaste es la causa más importante de osteoporosis y afecta tanto al varón como a la mujer. En segundo lugar, tenemos a la osteoporosis postmenopáusica. Y la gran pregunta es ¿por qué? ¿Por qué a la mujer después de la menopausia le da osteoporosis? Ya, ¿y qué tiene que ver el estrógeno con todo esto? ¿Dónde? Ya, ok, bueno, no ayuda, bloquea la resorción, ¿no? Resulta, chicos, que cuando tienes estrógenos, el estrógeno llega al osteocito a través de un receptor y estimula la liberación de una molécula. Esa molécula se llama OPG, osteoprotegerina. ¿Qué creen que hace la osteoprotegerina? Protege al hueso, claro. ¿Y cómo va a proteger al hueso? Bloqueando al Rankele. Y si bloqueamos al Rankele, no se activa el osteoclasto, por lo tanto, protegemos al hueso. Pero ¿qué pasa en la menopausia? Que ya no hay estrógenos. No hay estrógenos, no hay osteoprotegerina, por lo tanto, hiperactivación del osteoclasto. Y eso va a producir osteoporosis. ¿Ya? Por eso suele ser más frecuente en la posmenopausia. Y algunos de ustedes dirán, pero los varones nunca tienen estrógenos, ¿no? ¿Y ellos por qué no tienen osteoporosis? Bueno, porque recuerden que el varón produce una hormona que normalmente favorece la mineralización ósea, que es la testosterona. La testosterona, una gran función que tiene es que favorece la mineralización y la formación de masa muscular, a diferencia de los estrógenos. Y el varón, mal que bien, va a producir testosterona toda su vida, ¿no? Entonces, eso hace que tenga una menor tasa de osteoporosis respecto a la de la mujer. Ok, morfológicamente, ¿qué vamos a observar? ¿Cuál creen que se afecta más, el hueso compacto o el hueso esponjoso? ¿El hueso? ¿Quiénes dicen esponjoso? Ya, 1, 2, 3. ¿Y quiénes dicen compacto? Compañero. Bueno, acabamos de decirlo. ¿Quién aguanta la carga? El esponjoso. Entonces, claro, fíjense que aquí el más dañado va a ser el esponjoso, ¿no? Inclusive, a simple vista, se ve que hay una mayor porosidad en el interior del hueso, ¿no? Y eso se va a deber al proceso de degradación que están experimentando las trabéculas óseas. Aquí el más afectado va a ser el hueso esponjoso. Se mide en la parte macroscópica, también se mide en la parte histológica. Fíjense que esta es una trabécula ósea. Viene la trabécula y se parte. Es como que lo hubiéramos cortado, ¿no? Y aquí vuelve a aparecer su otra mitad. Es porque se han separado. Y aquí lo propio, hay un vestigio nada más de lo que era la trabécula ósea. Entonces, dense cuenta de que las trabéculas aquí van a ser las más afectadas por el proceso de resorción ósea. Bien. Manifestaciones clínicas. ¿Qué producirá la osteoporosis? ¿Qué creen que produce? Produce dolor, ¿sí o no? ¿Qué creen? Osteoporosis. ¿Duele o no duele? No. Exacto, no duele. La osteoporosis lo que produce es nada, suele ser asintomática. No produce manifestaciones clínicas. Hasta que entres en contacto con un obstáculo, es decir, hasta que te caigas, en cuyo caso vas a tener una fractura. Aumenta el riesgo de tener fracturas. Es la principal manifestación de la osteoporosis, ¿no? Desde cuenta que es una enfermedad bastante
bastante mala, ¿no? Todo lo que es silencioso, todo lo que es sintomático, no nos gusta. La diabetes entraba ahí, entra también la osteoporosis, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente debuta en forma de complicaciones. Y las fracturas del paciente osteoporótico pueden ser en cualquier hueso, pero son clásicamente en 3 ubicaciones. Las primeras, a nivel de la columna vertebral. Aumenta tu riesgo de tener fracturas toracolumbares, ¿no? Y si se fractura un hueso de tu columna, una vértebra, ¿qué vas a tener? Pues dolor de espalda, ¿no? Lumbalgia, etc., de manera crónica. Pero más importante que eso, vas a tener cifosis, lordosis y escoliosis, y eso te va a producir deformidad. Deformidad. Ok, segundo sitio frecuente de fractura, la porción proximal del fémur. El fémur proximal. Si se fractura el fémur proximal, ¿qué clínica tendríamos? ¿Qué articulación perdería estabilidad? ¿Cómo es? ¿La tibia? No. Extremo proximal del fémur. La cadera, pues, ¿no? La cadera. Esto aumenta mucho el riesgo de tener lesiones de cadera. Y la lesión de cadera es brutal, chicos. La gente se puede quedar en silla de ruedas por eso, ¿no? El resto de su vida. Así que esta es una complicación bastante severa de la osteoporosis, ¿no? Y por último tenemos las fracturas de la porción distal del radio. La porción distal del radio. Ya, son características, no exclusivas. Puedes tener fracturas en muchos otros contextos, pero es más característico que un osteoporótico tenga este tipo de fracturas, ¿ya? ¿Cómo estará el calcio, el fosfato, paratormona y fosfatasa alcalina? Elevado, disminuido, normal. Disminuido. ¿Ya? ¿Alguien dice lo opuesto? Bueno, yo me voy por el lado de que es normal. ¿Por qué? Porque el problema no es endocrino, el problema es del hueso en sí mismo. Entonces, en la osteoporosis, el calcio, el fosfato, la paratormona y la fosfatasa alcalina van a ser normales. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque como hemos visto, la osteoporosis no es una enfermedad, o sea, no es una enfermedad como tal, ¿no? Sino es una desviación respecto a una anemia. Hay muchas otras causas de osteoporosis, y solamente les voy a hablar de 2. El hiperparatiroidismo, del que vamos a ver en un momento, y el déficit de vitamina D. Recuerden que el déficit de vitamina D puede ser de 2 tipos, ¿no? Puedes tener osteomalacia si eres varón, pero si eres adulto, o raquitismo si eres niño. Entonces, cuando tienes estas enfermedades, también vas a tener osteoporosis. Pero aquí sí van a estar alterados estos valores, ¿no? Sí van a estar alterados estos valores. Y eso te permite hacer diagnóstico diferencial con ese tipo de entidades. Ok. El diagnóstico ya lo hemos visto. La prevención, ¿cómo se prevendría? ¿Cómo han visto que la gente previene la osteoporosis? Bueno, entonces se suplementa con calcio, ¿no? El calcio puede ser tanto prevención como tratamiento. Pero algo más importante que ello, el ejercicio. El ejercicio de moderada intensidad es fenomenal, ¿no? Como han debido ver ya en endocrino. El ejercicio, ¿qué hormona libera? ¿Qué hormona se libera en respuesta al ejercicio físico? ¿Cómo es? ¿Qué hormona es? Endorfina. ¿Pero cuál? Endorfina. Endorfinas. También, pero las endorfinas son analgésicos, nada más. Oxitocina. Exacto, la hormona del crecimiento. Se libera la hormona del crecimiento, ¿no? Y la hormona del crecimiento aumenta la mineralización ósea. Es por eso que se recomienda ejercicio de moderada intensidad a este tipo de pacientes. Ya, si no es suficiente, tenemos los bifosfonatos. ¿Qué creen que hace el bifosfonato? Es algo bastante lógico. ¿Qué célula está causando problemas en la osteoporosis? ¿El osteoblasto o el osteoclasto? El osteoclasto, exacto. Tenemos un fármaco que haga que los osteoclastos hagan apoptosis. Ese fármaco se llama bifosfonato. Tal vez no les suena por ese nombre, pero tal vez sí por alendronato, ibadendronato, mebendronato. Todos los dronatos son bifosfonatos y se usan para la osteoporosis por eso, ¿no? Y podríamos ir más allá todavía y hablar de cosas más moleculares. El denosumab. El denosumab es un anticuerpo monoclonal. Siempre que ven esta palabra quiere decir monoclonal antibody. Esto se crea en un laboratorio. Hemos llegado a ese grado de desarrollo de la industria. Y ese anticuerpo viene y bloquea la vía RANK. Y como le estamos bloqueando, ya no se activa el osteoclasto, ¿no? También se lo utiliza para el manejo de la osteoporosis. ¿Ok? Vamos con la siguiente, el hiperparatiroidismo. Bueno, recordaremos rápidamente cuáles eran las funciones de la paratormona, ¿se acuerdan? Bueno, después no llevar.
La paratormona, chicos, se va a liberar en respuesta a un fenómeno, hipocalcemia. Poco calcio, se libera paratormona. ¿Para qué? Para elevar el calcio. Y esto lo va a hacer a través de 3 grandes mecanismos. El primero, a nivel del hueso. ¿Qué le tendríamos que hacer al hueso para aumentar el calcio en sangre? ¿Síntesis o resorción? Resorción, exacto. Porque si destruimos el hueso, todo ese calcio que está guardado ahí se va a liberar a la sangre. Resorción ósea. Muy bien. Segundo efecto. Bueno, esto lo va a hacer a través de los osteoclastos. Segundo efecto, va al riñón. ¿Por qué? El calcio puede salir en el filtrado glomerular, ¿sí o no? El calcio se filtra, ¿sí o no? ¿Cómo es? ¿Quiénes dicen no? ¿Quiénes dicen sí? Nadie dice sí. El compañero dice que no. ¿Cómo es, compañero? ¿Qué dice? ¿Se filtra o no se filtra? Tal vez. Bueno. Se filtra, pues. No se olviden que se filtra todo lo que tiene menos de 69 kilodaltons de peso. Es el umbral de la membrana de filtración glomerular, ¿no? Se filtra, solamente que el riñón lo reabsorbe. Reabsorbe calcio. Entonces, la paratormona aumenta la reabsorción de calcio en el riñón, ¿ya? Y también va a producir una menor reabsorción de fosfato. ¿Por qué? Porque recuerden que calcio y fosfato son hermanitos, son uña y mugre. Donde haya fosfato, donde haya calcio, el fosfato va a tratar de unirse a ese calcio, ¿ya? Si reabsorbemos calcio y también reabsorbemos fosfato, no nos serviría de nada, ¿no? Porque estaríamos anulando nuestro calcio. Entonces, para evitar eso, nos interesa dejar el fosfato dentro de la orina. Por eso disminuye la reabsorción de fosfato. Ya, y su última gran acción. ¿Se acuerdan qué vitamina se activa en respuesta a la paratormona a nivel del riñón? La vitamina D. La paratormona activa la vitamina D en el riñón, ¿ya? Ok. Si entendemos esto, pues el hiperparatiroidismo es bastante sencillo. Como siempre, como todo trastorno endocrino, puede haber 3 tipos de enfermedades, ¿no? Hiperparatiroidismo, hipoparatiroidismo y tumores. Y los tumores entran dentro de las causas del hiper, ¿no? Y ahorita vamos a ver por qué. Resulta que hay 3 grandes tipos de hiperparatiroidismo, chicos. El primario, el secundario y el terciario. ¿Se acuerdan qué era una enfermedad endocrina primaria? Exacto. Aquí el problema está en la paratiroides. Por lo tanto, aquí vamos a tener un adenoma, vamos a tener un carcinoma o vamos a tener una hiperplasia. Estas 3 son causas de hiperparatiroidismos primarios, porque la causa está en la paratiroides. ¿Cuándo vamos a hablar de un secundario? Cuando hayan causas de hipocalcemia crónica. Por este mecanismo, ¿no? Fíjense que si mucho tiempo estoy con poco calcio, ¿qué va a hacer la paratormona? Se va a elevar y voy a tener hiperparatiroidismo secundario. La principal causa de hipocalcemia crónica es la enfermedad renal crónica, es decir, la insuficiencia renal crónica, ¿ya? La gente que hace diálisis. Ok, ¿y cuándo hablamos de un terciario? El terciario tiene una situación bien especial. Supongamos que tenemos un secundario y le empezamos a hacer diálisis. Va a mejorar, ¿no? Va a mejorar. Pero resulta que la paratiroides, como tanto tiempo ha producido mucha hormona, le da igual que mejores. Va a seguir produciendo hormona paratiroidea. Pierde esa regulación dependiente de calcio. Y eso va a ser lo que caracteriza el hiperparatiroidismo terciario. Cuando has corregido la causa del secundario, pero sigues con hiperparatiroidismo, ¿ya? Ok, los que más nos interesan son estos 3 de aquí arriba. Hablaremos brevemente de sus bases patogénicas. Recuerden, estamos hablando de tumores, y hablar de tumores implica hablar de genes. ¿Qué genes están implicados en la patogenia de los adenomas paratiroideos? Y hay uno que ya deberían conocer. ¿Cuál era el MEN que asociaba alteraciones paratiroides? MEN2. El MEN2 afecta la tiroides y la suprarrenal, porque tienes carcinoma de médula tiroides y fibromuscitoma. El MEN1. Entonces, el gen MEN1 de la menina está implicado en los adenomas de paratiroides, en los carcinomas también. ¿Qué más? Tenemos alteraciones en la vía de la ciclina D y de las CDK. Se parecen alteraciones en el gen CD de la ciclina D. ¿Qué más? Y de la CDK. Ok, son los más representativos.
Vamos con la clínica. Antes vamos con la morfología. ¿Qué creen que va a pasar morfológicamente? Sobre todo a nivel del hueso. ¿Qué le hacía el aparato hormonal al hueso? Le hace, como si le produce resorción. Si tenemos mucha hormona paratiroidea, vamos a tener mucha resorción, ¿no? ¿Y eso qué va a producir? Osteoporosis, pues, ¿no? Osteoporosis, algo bastante esperable. Osteoporosis generalizada, manifestación clásica del hiperparatiroidismo. Muy bien, no es suficiente. Resulta que se van a activar muchas células que degradan hueso, y esas células se van a concentrar en ciertos puntos, creándonos un tipo especial de lesión. Esta lesión se conoce como el tumor pardo. El tumor pardo se debe al depósito de osteoclastos cargados de hemosiderina. ¿Se acuerdan qué era la hemosiderina? ¿Un pigmento? No, esa es la lipofusina. Es un pigmento derivado del hierro. Y los osteoclastos, como tienen muchos núcleos, acumulan mucho hierro, ¿no? De hecho, fíjense que aquí observamos células de gran tamaño, ¿no? Estas son células multinucleares, estos son osteoclastos que se están depositando para crear el tumor pardo. Ya. Y si eso no fuera suficiente y esperas más tiempo todavía, pues vas a tener esto. ¿Qué nos está señalando la flechita roja ahí? Fíjense que el hueso normalmente debería tener esta densidad. Debe ser así, bien tranquilo. Pero aquí la flecha roja nos está mostrando un espacio hueco y otro espacio hueco. Nos está mostrando cavidades quísticas. Esto se conoce como osteitis quística o enfermedad ósea de von Recklinghausen. Está anotado ahí. Aquí. Osteitis fibrosa quística o enfermedad ósea de von Recklinghausen. Ok, simplemente un pequeño acápite. Una cosa es esto, enfermedad ósea de von Recklinghausen. Otra cosa es la enfermedad de von Recklinghausen, nada más. Es otro, recuerden que es una forma de neurofibromatosis, es la neurofibromatosis de tipo 1. De eso vamos a hablar en patología del sistema nervioso. Ya. Clínicamente, ¿qué vamos a tener? Pues algo bastante esperado, ¿no? Mucha paratormona, por lo tanto, ¿cómo va a estar el calcio? Elevado, exacto, y vamos a tener hipercalcemia. La hipercalcemia, chicos, produce muchas manifestaciones. Me acuerdo por los hipos, ¿no? Disminuye muchas cosas. A nivel del aparato cardiovascular, ¿qué va a producir? Bradicardias, bloqueos, ¿no? Va a disminuir la contractilidad. A nivel del tejido nervioso, va a producir disminución del estado de conciencia, somnolencia, incluso puede terminar en coma, ¿no? La hipercalcemia es potencialmente letal. Y a nivel del músculo, ¿qué va a producir? Debilidad, ¿no? Debilidad muscular, astenia, dinamia, etc. Ok, las manifestaciones más importantes de la hipercalcemia. ¿Qué más? ¿Cómo está el fosfato? ¿Alto o bajo? ¿O sin cambios? Bajo, ¿no? Porque si hay mucha paratormona, mucha pérdida de fosfato, por lo tanto, hipofosfatemia, ¿no? Hipofosfatemia. Y como tenemos mucho calcio, ese calcio pasa a la orina y nos va a producir hipercalciuria, ¿no? La hipercalciuria. Ok, además del hueso, ¿qué otro órgano más se afectaría por un hiperparatiroidismo? El riñón, exacto, porque aquí también va a actuar, ¿no? Y al riñón le va a producir dos manifestaciones: la nefrocalcinosis y la nefrolitiasis. ¿Qué es nefrocalcinosis? Literalmente eso quiere decir calcificación del riñón. Es cuando se reabsorbe tanto calcio que este se deposita en el intersticio renal y va a producir una nefritis intersticial, ¿ya? Potencial causa de falla renal. La nefrolitiasis, ¿qué es esto? ¿Qué es un lito? Una piedra, exacto, un cálculo. Vamos a tener cálculos renales. ¿De qué están hechos los cálculos? ¿Se acuerdan? De calcio, exacto. Y si tú tienes una enfermedad que hace que liberes mucho calcio en tu orina, pues es lógico que puedas tener nefrolitiasis, ¿no? Como manifestación secundaria del mismo. Ok, listo. ¿Cómo vas a contar acá? Vámonos con los hipos. El hipotiroidismo tiene varias causas. Las más importantes tal vez sean dos. Tenemos el hipoparatiroidismo iatrógeno,
y el hereditario. En el hereditario mutan distintas enzimas, no mucha ciencia con ello. El diatrógeno, ¿cuál es la principal causa del diatrógeno? La cirugía de tiroides. Claro, porque no sabían que las paratiroides son 4 glandulitas chiquititas, menos de 1 centímetro, que están en la cara posterior de la tiroides. Y si tú tienes un cáncer, digamos, no vas a operar solamente eso y vas a dejar las paratiroides, es muy difícil. Muchas veces tienes que cortar las 4 paratiroides o por lo menos 3, etc. ¿Ya? Y eso va a producir un hipoparatiroidismo diatrógeno. Clínicamente, ¿qué vamos a tener en un hipoparatiroidismo en general? Exacto. Si en uno había hipercalcemia, en este va a haber hipocalcemia, ¿no? Hipocalcemia. Clínica de la hipocalcemia, lo opuesto, ¿no? Aquí vamos a tener taquicardia, vamos a tener aumento de la contractilidad cardíaca, ansiedad, nerviosismo, y a nivel de los músculos pasa algo bien característico, que el músculo se contrae, se vuelve tieso. Eso se llama tetanía, la tetanía muscular. La tetanía no solamente es por el tétanos, por si acaso. La tetanía es un estado de hipercontracción muscular, nada más. Puede deberse al tétanos, pero también puede haber miles de otras causas. Y una de ellas es la hipocalcemia. Ok, ¿qué más? Aparecen 2 signos característicos que siguen siendo lo mismo, manifestaciones de hiperexcitabilidad. El signo de Chopstead y el signo de Trousseau. ¿Qué es esto? Estos son espasmos. En uno vas a percutir el territorio del facial y eso va a producir un espasmo a nivel de los músculos faciales y los músculos masticadores, ¿ya? Y en el otro agarras el esfigomanómetro, lo pones en el brazo, comprimes y al inflar el esfigomanómetro pues vas a producir un espasmo de la mano, espasmo carpo, o un espasmo del pie, pedal, espasmo carpo pedal. Esas 2 manifestaciones son clásicas de hipocalcemia. Ahí también se van a poder observar en este trastorno. ¿Listo? Bien. Para ir cerrando esta parte les voy a contar de 2 trastornos más. Tenemos el pseudo hipoparatiroidismo. ¿Qué es esto? Es cuando tú eres resistente a la hormona. ¿Se acuerdan qué era resistencia? No. Eres resistente cuando no tienes receptores, ¿no? Entonces, en este cuadro tú no tienes receptores para la paratormona, por lo tanto no puedes reaccionar a la misma y te vuelves resistente a la hormona, ¿no? ¿Por qué se llama pseudo? Porque si eres resistente a la paratormona, ¿cómo estará aquí? ¿Alta o baja? No, alta. ¿Por qué? Porque la paratiroides va a tratar de liberar más hormona, ¿no? El problema no está en la glándula, sino está en el receptor. Es un poquitito como la resistencia insulínica. Recuerden que la resistencia insulínica, la insulina está alta, pero los tejidos no responden. Ok, finalmente hay un trastorno más que se llama hipocalcemia hipocalciúrica familiar. En este, ¿perdón? Esto pertenece a los hipoparatiroidismos. Esta se va a deber a una mutación en un gen, el gen KCL. El KCL, recuerden que es el receptor sensible al calcio. Esto es lo que usa la célula principal de la paratiroides para ver qué tanto calcio hay en sangre y en función de eso liberar más o liberar menos hormona. Ya, un término más que aparece aquí, sí tenemos la paratiroides, no tiene más ciencia. Un término que aparece aquí es este, el de osteodistrofia renal. Quiero que se queden con esta idea. Esto es del hiperparatiroidismo, diferente a la osteodistrofia renal. ¿Qué pasaba en la nefrocalcinosis? Primero, ¿quién se afecta? La paratiroides. Y segundo, se afecta el riñón. Esta es una consecuencia de esta. En cambio, en la osteodistrofia renal, el que primero se afecta es el riñón. Y como se ha afectado el riñón, se va a afectar el hueso. Entonces se cuenta que el proceso patogénico es diferente y las causas también son diferentes. Cuando hablamos de osteodistrofia renal, hablamos de causas de enfermedad renal. Llámenle insuficiencia renal aguda, crónica, glomerulonefritis, como quieran, ¿no? Pero el punto es que hay un problema renal. Muy bien, va a producir lo esperable, ¿no? Osteopenia, osteoporosis, osteomalacia, todo esto. Bien.
¿Por qué? ¿Cuáles son los mecanismos? Tenemos tres grandes principios acá. Disfunción tubular. Como el riñón no funciona, no puede, más bien va a reabsorber una gran cantidad de ácidos. Y los ácidos llegan a la sangre y van a producir una acidosis metabólica. La acidosis metabólica, ¿qué creen que le hace al hueso? Aquí estamos viendo lo que le hace un ácido. Exacto, lo degrada, hace resorción ósea. Entonces la acidosis metabólica va a producir una mayor resorción ósea y eso va a producir osteoporosis y todo lo demás. ¿Qué más? Si falla el riñón, hay poco calcio, y si hay poco calcio, ¿quién se libera? Paratormona, ¿no? Va a haber un hiperparatiroidismo secundario. Y por último, ¿qué otra función más cumplía el riñón en relación a estas hormonas? ¿Qué hormona necesita el riñón para activarse? La vitamina D. Si tu riñón no funciona, no vas a poder activar vitamina D. Y si no tienes vitamina D, vas a tener disminución de la mineralización ósea. Ok, este principio es importante. No se olviden que el riñón libera dos grandes hormonas. Una es esta, participa de la activación de la vitamina D. Y la segunda, ¿cuál es? ¿Se acuerdan? ¿Qué otra hormona más sale del riñón? Aparte de la renina. La eritropoyetina. Es por eso que un renal crónico va a tener osteoporosis, porque no hay vitamina D, y va a tener anemia, porque no tiene eritropoyetina. ¿Ya? Ok. Listo. Y por último tenemos a la fluorosis esquelética. Este fenómeno lo dice, ¿no? Esto se va a deber a que en tu ambiente tú tienes una gran cantidad de flúor, sobre todo sales de fluoruro de sodio. Y esas sales llegan al hueso y se intercambian con el calcio. De modo tal que tu hueso está lleno de flúor en lugar de estar lleno de calcio. ¿Qué va a producir? Pues fracturas, ¿no? Porque el hueso no es ni de cerca resistente a lo que debería ser. Ya. Ok. Es esta parte metabólica. Vamos a hablar de otros trastornos que igual pertenecen al hueso y que tienen cierta relevancia. Hablaremos del Paget, la enfermedad de Paget, también conocido como osteitis deformante. La enfermedad de Paget tiene dos grandes cualidades. Fíjense que una gran parte de ellas es familiar, o sea que aquí la genética es fundamental, sobre todo vinculada a este gen. Este gen regula la actividad del osteoclasto. Y en segundo lugar, tienes que tener un antecedente, clásicamente familiar. ¿A qué me refiero? A tener en tu línea, en tu árbol genealógico, antecedentes de tener un familiar de la parte más occidental de Europa. Esta enfermedad es típica de los suecos, los noruegos, los alemanes, la gente del Reino Unido, etc. ¿no? Y que debido a la línea genética tienden a transmitir estos genes hacia sus descendientes. Ok, ¿cuál es el show en la enfermedad de Paget? En la enfermedad de Paget van a actuar estas dos células, pero ya no de manera armónica, sino de manera desregulada. Como les contaba, el gen SQSTM1 es un gen que regula la actividad del osteoclasto. De modo tal que aquí mi osteoclasto está sobreactivado. Y si está sobreactivado, va a hacer más resorción ósea de la habitual. Si debería tener todo este hueso, digamos, para cuidar, no lo va a hacer, ¿no? Y se va a comer la mitad, esto. Entonces, ¿qué va a hacer el osteoblasto? El osteoblasto dice, oye, ¿por qué te has comido mi hueso, no? Yo he creado esto y no es para que tú lo degrades. Entonces va a tratar de reparar. Y el osteoblasto viene y trata de reparar la matriz que se ha perdido. Pero el osteoclasto, como está hiperactivado, vuelve a comérselo y el osteoblasto lo vuelve a depositar, ¿no? Y entramos hacia un ciclo de, como las caricaturas, ¿no? De deja y lo pierde, deja y lo pierde, deja y lo pierde. Y al final los dos se aburren, ¿no? Y dicen, ok, vamos a poner una línea media fibrosada, ¿no? Una línea esclerótica, que va a marcar el punto en el cual, a partir del cual ya no vamos a alterar más la superficie de este hueso. ¿Ya? Ok, esto que les he contado son las fases de la enfermedad de Paget. La enfermedad de Paget tiene tres grandes fases. La primera, en la que el osteoclasto degrada todo, se le llama fase osteolítica o fase osteolítica inicial. La segunda, en la que el osteoclasto trata de repararlo, se llama fase mixta, osteolítica, osteoblástica. Y la última, en la que las dos dejan de actuar sobre la superficie, se llama fase de osteoesclerosis u osteosclerótica inactiva. Ese ciclo de dar y quitar, se observa en las biopsias. Lo estamos viendo aquí. Fíjense que se nota que esto era un pedazo de osteona, ¿no? Que había un poco de tejido, pero
aquí se ha cortado, ¿no? Ha desaparecido. Y aquí se ha vuelto a depositar, y aquí se ha vuelto a cortar, y aquí se ha vuelto a depositar y se ha vuelto a cortar. Entonces vemos ciclos de depósito, quite, depósito, quite, depósito, quite. Eso da pie a un patrón histológico característico. Esto se llama imagen en mosaico. El patrón en mosaico es característico de la enfermedad de Paget. Muy bien, clínicamente, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener distintas alteraciones, ¿no? Bueno, se las va a dividir en dos tipos, poliostótica y monostótica. Poliostótica es cuando afecta más de un hueso, ¿no? Puede afectar, digamos, tibia, peroné y fémur, o húmero, cúbito y radio, ¿no? Y la monostótica afecta solamente un hueso. Desde luego es más severa la poliostótica. Clínicamente, ¿qué va a tener? Distintas manifestaciones. Si estamos constantemente mineralizando y desmineralizando nuestro hueso, ¿aumentará el riesgo de tener una fractura? Sí, pues, ¿no? Entonces aumenta el riesgo de tener fracturas. Suele ser una consecuencia clínica de la enfermedad de Paget, fracturas patológicas. Muy bien. ¿Qué más? Como se está modelando y remodelando el hueso, van a alterar ciertas superficies o ciertas estructuras óseas, dando pie a que hayan alteraciones de forma, ¿no? Esas alteraciones de forma pueden ser de varios tipos, pero una característica es la plativacía. La plativacía es cuando hay una malformación en el desarrollo de la fosa craneal posterior, y eso hace que sea más deprimida respecto al resto de estructuras óseas. Ok, y si no se controla, pues va a tener complicaciones. Esas complicaciones van a ser de tres grandes tipos. La primera, va a haber un estado de hipergasto. Recuerden que la enfermedad de Paget es una causa de ¿qué patología cardíaca? ¿Se acuerdan? Porque el Paget ya les debe sonar, lo hemos mencionado en una ocasión. ¿Qué produce a nivel cardiovascular? El Paget produce insuficiencia cardíaca de alto gasto. ¿Por qué? Porque como estás creando huecos en el hueso, por ahí va a pasar mucha sangre. Estás aumentando tu volemia de manera artificial, ¿ya? Y eso va a crear insuficiencia cardíaca de alto gasto, circuitos de alto gasto. Ya, ¿qué más? Puedes tener deformidades, ¿no? Alteraciones de la forma. Y pueden ser de muchos y variados tipos. El ejemplo más característico es este. Esto se conoce como la leonosis ósea. Se dice que es similar a la cara de un león. Bueno, no sé, para gusto los colores, ¿no? Pero dense cuenta de que hay un aumento en el tamaño de los huesos del macizo craneofacial, predominio de los maxilares y demás, que se debe a ese ciclo de depósito y cambio, que ocurre a nivel de los huesos. Wow. ¿Qué más? Pueden haber fracturas, ¿no? Fracturas vertebrales, y hemos visto qué le pasa a la fractura vertebral, ¿no? Cifosis, escoliosis, lordosis y demás. Puede haber también esto se llama fractura en barra de tiza. Es característico de los huesos largos, ¿no? El ejemplo típico es el fémur, y que desde luego va a producir asimetría de miembros y demás. Ya. Y la más peligrosa, aumenta de un 1 a un 5% tu riesgo de tener osteosarcoma, es decir, de tener un tumor maligno del hueso. Y desde luego esto es peligroso, ¿no? Porque va a tener una mayor agresividad versus un tumor esporádico. Ya, las fracturas no nos interesan mucho, la verdad, chicos, es más traumatología. Vamos a pasar de... Vámonos con las osteonecrosis. La osteonecrosis es el infarto del hueso. El infarto del hueso. Este infarto puede ser de dos grandes tipos. Tenemos el infarto medular, si afecta al interior del hueso, o el infarto subcortical, si es que afecta la porción por debajo de la corteza. Fíjense esta imagen. ¿Qué tipo de infarto estaríamos observando acá? ¿Es un infarto anémico o es un infarto hemorrágico? Anémico. Anémico, exacto, porque es blanco, es pálido, ¿no? Dense cuenta que por aquí está el hueso y aquí es donde vemos la superficie blanquecina, ¿no? Que corresponde al área infartada. Muy bien. Recuerden que los infartos anémicos se deben a obstrucción arterial. ¿Y qué causas podrían producir obstrucción arterial en el hueso? Tenemos varias. Cirugías, fracturas, radioterapia, enfermedades microvasculares, una CIT, discrasias sanguíneas, todas esas pueden producir osteonecrosis, ¿ya? En la parte histológica, ¿qué observaríamos? A ver, ¿qué llama la atención ahí? Fíjense que estas son las lagunas, ¿no? Las lagunas de los osteocitos. La laguna debería ser así, un redondito con su célula al medio. Pero ¿cómo están estas lagunas? Vacías, exacto. Es porque el tejido se ha necrosado, la célula ha muerto. ¿Qué tipo de necrosis sería esta?
¿Cuál era la necrosis de todo infarto, excepto el sistema nervioso central? Coagulativa. Este viene a ser un ejemplo de necrosis coagulativa, ¿no? Porque conserva la forma original del tejido. Muy bien. ¿Qué más? Clínicamente, ¿qué va a producir? Dolor. Es su manifestación más típica, dolor. Y generalmente afecta dos huesos, o bien afecta el húmero o bien afecta la cabeza del fémur. Entonces suele producir dolor de hombro o dolor de cadera. Bien. Vámonos al bloque de microbiología. Hablamos de la osteomielitis. ¿Qué es osteomielitis? La infección de la cavidad medular del hueso, ¿no? Osteo quiere decir hueso, mielos quiere decir médula y tis inflamación. La inflamación de la cavidad medular ósea. ¿Cómo puede llegar un bicho hasta la cavidad medular ósea? ¿Cómo creen? Si ya han debido ver el micro, ¿no? ¿Cómo se producen las osteomielitis? Hay dos grandes vías de llegada, ¿no? Una de esas vías corresponde a la vía hematógena y otra es la vía local, o la vía por contigüidad. ¿Cuándo hablamos de vía hematógena? Cuando el bicho se disemina por la sangre. Yo qué sé, tengo una infección pulmonar, una neumonía y acabo con osteomielitis de mi fémur, ¿no? Esa sería una vía hematógena. En la vía por contigüidad, el hueso va a estar cerca del área lesionada. Digamos que tengo una herida infectada en el antebrazo derecho y voy a tener una osteomielitis del radio, o una osteomielitis del cúbito. Dense cuenta que las estructuras son próximas, ¿no? Por eso se habla de contigüidad. Muy bien, vámonos con los patógenos. ¿Cuál es el principal agente infeccioso de la osteomielitis? ¿Cómo es? ¿Cuál es? El aureus, exacto. En todo grupo etario la causa más frecuente es el S. aureus. El S. aureus. Y ahora sí, nos vamos a las excepciones. Lactante y recién nacido, principal agente etiológico. ¿Cómo es? ¿Cuál es? El estreptococo del grupo B y el Haemophilus, influenzae. Consumidor de drogas por vía parenteral, principal agente etiológico. No. Los gram negativos, las enterobacterias. Ya las enterobacterias. Si tienes una prótesis de cadera, prótesis de rodilla, principal agente etiológico. Ahora sí, el epidermidis, exacto. La epidermidis le gusta adherirse a cualquier prótesis. Muy bien. Si tienes... a ver, ¿qué más nos falta? Si estás inmunosuprimido. La cándida. Si te acaban de hospitalizar y acabas de salir de la internación. Las pseudomonas, ¿no? La pseudomonas aeruginosa. Si tienes... A ver, ¿qué más nos falta? Bueno, un poco más. Nos falta. Si eres varón... No, si eres joven, sexualmente activo. No es la más frecuente, pero hay que tenerla en cuenta. ¿Sífilis? ¿La? ¿Sífilis? No, la sífilis va a producir lesión ósea cuando ya no seas joven, cuando ya seas adulto sexualmente activo. ¿Cómo es? ¿Cuál? ¿Qué otra ITS? La gonorrea, el gonococo, claro. Recuerden que el gonococo tiene una forma que se llama enfermedad gonocócica diseminada y que va a tener osteomielitis, artritis y eritema palmoplantar. Eritema palmoplantar. Ok, listo. Vámonos con la morfología. Van a aparecer distintos cambios. Para eso vamos a dibujar un huesito. Recuerden que el hueso tiene dos grandes partes, ¿no? Una cortical y una cavidad medular. ¿Cuál creen que es el espacio elegido por el bicho para desarrollarse? ¿La cavidad o la cortical? La cavidad, claro, porque es hueco, ¿no? Ya tenemos que darle una casita para que vaya y se desarrolle. Entonces es lo que tiende a infectar el bicho. Por eso se llama osteomielitis, la cavidad medular. Ya, eso se va a llenar de pus. Y esta pus va a tender a salir a través de unos conductos. ¿Se acuerdan cómo se llaman los conductos horizontales que llevan la sangre desde el periósteo hacia la cavidad medular? ¿Los canales de? No,
los canales de Harvey son verticales. De Boltzmann, exacto, los canales de Boltzmann. La pus va a fluir por los canales de Boltzmann. ¿Y hacia dónde se va a ir? Hacia el periósteo. Recuerden que aquí está el periósteo. Por lo tanto, ¿qué te va a producir? Una periostitis. Y recuerden que el periósteo está ricamente inervado y eso va a producir dolor. Un dolor óseo mal referido, mal delimitado, ¿no? Pero que se caracteriza por ser crónico, dolor óseo crónico. Muy bien. Se va a comenzar a acumular el pus, ¿no? Se acumula pus, y al final el periósteo se distiende, se separa. Y se va a crear una cavidad llena de pus. Esto se llama absceso perióstico o absceso subperióstico. Bien. Muy bien. El hueso va a tratar de responder a esta agresión, ¿no? Y el hueso va a responder a través de dos grandes mecanismos. El primero, va a crearle una cobertura fibrosa. Va a tratar de fibrosar esta área para que la infección no se propague más, ¿ya? Esa cubierta se conoce como esclerosis y nos va a producir una lesión conocida como la osteomielitis no supurativa esclerosante de Garrett, ¿no? La lesión de Garrett. Osteomielitis no supurativa esclerosante de Garrett, que va a tratar de contener el foco infeccioso. ¿Ya? ¿Qué más? El hueso, bueno, el pus va a fluir por estos canales, ¿no? Recuerden que por aquí normalmente pasan los vasos, pero si está pasando por aquí el pus, ¿la sangre podrá pasar por ahí? Ya no, ¿no? Entonces, ¿qué le va a pasar a este pedazo de tejido óseo? Exacto, se va a infartar. Se va a infartar. Pero está secuestrado por todo el pus, ¿no? Porque hay pus a su alrededor. Este pedazo de tejido óseo aislado se conoce como el secuestro. El secuestro. Y el hueso, para evitar que más tejido óseo se vuelva a secuestrar, le va a crear una cubierta. Esa cubierta fibrosa se llama involucro. El secuestro y el involucro son dos lesiones características de la osteomielitis. Y son las mismas que estamos observando acá. Fíjense que aquí hay un pedazo de hueso, ¿no? El cual ha sufrido la necrosis. Este vendría a ser el secuestro. Y esta es la reacción que ha desarrollado el hueso para contenerlo. Eso correspondería al involucro. Aquí también lo vemos con la parte histológica. Fíjense que este es el hueso sano, lo que queremos cuidar, pero es el hueso que ya hemos perdido. Este está necrosado, está lleno de bichos, ¿no? Este vendría a ser el secuestro. Este también es parte del secuestro, porque está aislado del resto del tejido óseo, ¿no? Y toda esta cubierta que está aislando una zona de la otra corresponde al involucro. Secuestro e involucro. Ya. Ok. Y finalmente, si no se controla, pues toda esta pus va a pasar hacia las estructuras articulares, ¿no? Puede invadir el cartílago articular y producir una artritis. O si estamos hablando de la columna vertebral, puede pasar e invadir los discos intervertebrales, en cuyo caso te va a producir una disitis. Una disitis. La disitis es la inflamación de los discos intervertebrales. Ya. Hay algunas etiologías que vale la pena mencionar. La primera, por frecuencia en este medio, es la tuberculosis, ¿no? ¿Se acuerdan qué se llama esta lesión? Lesión de cuerpo vertebral de origen tuberculoso. ¿Qué se llama esto? Este es el famoso mal de Potts. Exacto, la enfermedad o mal de Potts. El mal de Potts es una forma de osteomielitis a nivel vertebral, ¿no? La cual desde luego va a producir una fractura a nivel de los cuerpos vertebrales. Esto produce cifosis, escoliosis, compresión vertebral, etc. ¿Qué más? Aparece otro viejo conocido, ¿no? La sífilis. ¿Cuál de las formas de la sífilis produce lesión ósea? Sífilis primaria, secundaria, latente temprana, latente tardía o terciaria. Terciaria. La terciaria, exacto. ¿Cuál es la lesión característica de la sífilis terciaria? Las gomas, ¿no? La goma sifilítica. Entonces, las gomas sifilíticas se van a desarrollar sobre articulaciones y sobre huesos. Y esas van a producir, pues, lesiones a nivel de la superficie ósea, ¿no? Fíjense que quedan huecos, espacios y demás, ¿no? Que son lesiones características de la sífilis articular. Esto si eres adulto. ¿En la sífilis congénita producía alguna alteración ósea? ¿Qué se llama esto?
Esto es típico de la sífilis congénita. ¿Con qué podrían comparar ese hueso? Para empezar, ¿qué hueso es? ¿Qué región anatómica estamos viendo? Radio. ¿Cómo es? ¿Qué es eso? El húmero. No, hay dos huesos. Es radio. El radio cúbito. No. No sabían que uno es más dilatado proximal y el otro es más dilatado. Ah, la tibia y el peroné. Claro. La tibia, ya que es el peroné, ¿no? ¿Cómo está esta tibia, pero? Está curveada. Esto se llama tibia en sable. La tibia en sable es característica de la sífilis congénita, ¿no? Recuerden que es marca de la sífilis congénita. Y la sífilis congénita también afecta a otro tejido mineralizado, ¿no? Los dientes. ¿Cómo se llaman los dientes de la sífilis congénita? Los dientes de Hutchinson. Bueno, eso también está en el Javits, está en el Burner, no es microbiología. Tengo una dedita. Ya. Ok. Listo, vámonos con la articular. Hablar de articular, chicos, es hablar de dos grandes trastornos, quitándonos de lado los tumores: la artrosis y las artritis. Tienen bases patogénicas diferentes porque son cosas diferentes. ¿Cuál será la causa de la artrosis? No, si hablamos de inflamación, estamos aquí. Ya, muy bien, se debe a un cuadro de desgaste, un cuadro degenerativo, ¿no? Es un cuadro de degeneración del cartílago articular. ¿Secundario a qué? Secundario a un sobreuso o secundario al envejecimiento. Lo mismo, así como el hueso, conforme más tiempo pasaba, se debilitaba, la articulación también, cuanto más tiempo pasa, se debilita más. Y eso va a producir inexorablemente que todos tengamos artrosis en algún momento de nuestras vidas, ¿no? La artrosis tiene una clasificación. Podemos hablar de sexo y edad. Es más frecuente en las mujeres, sobre todo cuando hablamos de articulaciones de mano, muñeca y demás, o articulaciones de la rodilla. Y en el caso del varón es más frecuente a nivel de la cadera, la artrosis de cadera. Más frecuente, no exclusiva en este caso. Edad va a ser más frecuente en quiénes? En los viejitos, ¿no? Arriba de 50 años aumenta tu riesgo de tener artrosis. Y si tuvieran un joven con artrosis, ¿en qué pensarían? No. ¿Qué deportista? No. Ya, exacto. ¿En qué ha nacido con alguna malformación que ha debilitado el cartílago articular? El ejemplo típico ahí es la displasia de cadera, ¿no? La displasia de cadera produce artrosis en pacientes jóvenes, ¿no? Artrosis de cadera. Ok, en cuanto a su patogenia, esto es básicamente un factor mecánico. Mucho desgaste, mucho uso va a producir debilitamiento del cartílago articular. Se han implicado también ciertas citocinas, ¿no? Y el Ramis nos habla de esto, le van a dar una leidita. De hecho, en inglés, artrosis, los ingleses no hablan de artrosis, los ingleses hablan de osteoartritis. Osteoartritis. Pese a que se llama artritis, no es inflamatorio. Pero le han puesto este término, ¿por qué? Porque se cree que ciertas citocinas están implicadas en la patogenia de la artrosis, ¿ya? Bueno, simplemente para que lo sepan, no se olviden que la artrosis degenerativa, de que se inflama, es la artritis. Y esto es otra cosa. Ok, en cuanto a su morfología, ¿qué vamos a tener? Lo vemos perfectamente en esta imagen. ¿Cómo está aquí el cartílago? Aparentemente bien. Y aquí arriba, ¿qué pasa? Se apagó la TV. Lo aprenderemos, por favor. Estaba con epilepsia. Está mal, ya, lo volveremos a aprender. Ah, fíjate, se apaga la lámpara y se apaga la TV, ¿no? Ya. Ok, ¿qué se llama esto? Fíjense que el hueso ha tenido una invaginación, uno como cráter. ¿Y de qué color es ese cráter? Es azul, ¿no? Eso se llama hueso ebúrneo. El hueso ebúrneo. Y se debe a que estamos exponiendo un pedazo de la corteza. Excelente, aquí se ve mucho mejor. Fíjense que es de color azulado. Se debe a la reacción de la corteza al desgaste. El hueso se está tratando de adaptar a ese desgaste mecánico. Muy bien, seguimos. Después del hueso ebúrneo, esto, ¿no? Fíjense que aparece lo mismo, hueso ebúrneo y un debilitamiento por debajo del hueso. Esto se conoce como esclerosis subcondral. Esclerosis debajo del cartílago. Esclerosis subcondral.
Ya, y el cartílago, ¿qué va a tratar de hacer? Recuerden que el cartílago se regenera muy poco, pero puede. El cartílago trata de regenerarse. Y al tratar de regenerarse puede crear pequeñas salientes, pequeños picos. Estos picos después se calcifican. Y cuando se calcifican, se convierten en los famosos osteofitos. Los osteofitos. Han debido escuchar en las radiografías el pico del oro y demás. Esos son los osteofitos. Son proyecciones que nacen desde el hueso y que tienden a producir pinzamiento, ¿no? Porque claro, esta punta va a chocar con el nervio, ¿no? Puede provocar compresión de un nervio espinal, de un par craneal, etc. Y da distintas manifestaciones físicas. Ok. También tiene afección a nivel vertebral, ¿no? En cuyo caso va a producir lesiones a nivel de la columna. Y también puede afectar a las interfalángicas distales. Este punto es bien importante. Quédense con ese concepto. Se afecta la interfalángica distal. Fíjense cómo el hueso tiene una área de mayor calcificación, ¿no? Que corresponde al territorio artrósico. Ok, esto se llama pinzamiento articular. La articulación está pinzada porque ha disminuido el espacio entre las superficies óseas. Muy bien. ¿Qué más? Aquí usamos una artrosis de cadera, ¿no? Lo mismo, disminuye el espacio interarticular. Ya. Han debido ver esta lesión, tal vez no en radiografía, ¿no? Pero sí en la mano de algunas personas. Se presenta como pequeñas pelotitas, como pequeños nódulos. Y no duelen, no molestan, no producen nada, son simplemente pelotitas que están en las interfalángicas distales. Eso se conoce como nódulo de Heberden. Y los nódulos de Heberden se deben a un proceso de artrosis de la interfalángica distal. Lo van a mirar en la gente que lava ropa, los que están constantemente haciendo actividad manual. En las viejitas también se suele observar los nódulos de Heberden. Ok. Por otro lado tenemos a la reina de la patología reumatológica, ¿no? La artritis reumatoide. Ahora vamos a hablar de artritis. Antes de pasar a hablar de artritis. La artrosis duele, sí, su principal clínica es dolorosa. Pero aquí el dolor se define como dolor de ritmo mecánico. ¿Qué es esto? El dolor de ritmo mecánico es aquel que calma con el reposo y empeora con el movimiento. Si yo tengo, digamos, artrosis de rodilla, cada vez que corra o haga algo con mi rodilla me va a doler más. Eso es dolor de ritmo mecánico y se debe al desgaste. Empeora con el esfuerzo. Ahorita vamos a ver por qué es importante. Vamos con la artritis, concretamente la artritis reumatoide. La artritis reumatoide es la inflamación de la articulación. ¿Cuál es su causa? Autoinmunitaria. Si es autoinmunitaria, ¿de qué tenemos que hablar? Factores genéticos. Genéticos, exacto. Más genes, ¿no? Y factores ambientales. Dentro de los factores genéticos, ¿qué tenemos? Tenemos dos HLAs que son importantes. El HLA-DR4 y en segundo lugar el HLA-DR1. Son importantes, aumentan mucho tu probabilidad de tener artritis reumatoidea. Y si la tienes, la vuelven del peor pronóstico. ¿Ya? Ambientales, aquí hay claramente un factor que si no solo te produce tumores, también aumenta tu riesgo de artritis. El tabaco. El tabaco. Ok, ¿cómo interactúa todo esto? Recuerden que los HLAs van a tener linfocitos T autorreactivos, ¿no? Que quieren atacar su propio cuerpo. Y resulta que estos factores ambientales, entre el tabaco y tal vez algunas infecciones periodontales, no se conocen muy bien, pero se creen, van a producir un cambio bioquímico en ciertas proteínas. Las proteínas se van a citrulinar. Citrulinización. ¿Ya? Y producto de esta citrulinización vamos a crear algo conocido como CCP, el péptido citrulinado. ¿Ya? Este péptido citrulinado viaja por la sangre y como viaja por la sangre se deposita en las articulaciones. Recuerden que el líquido sinovial es un filtrado del plasma. Entonces se va a depositar en las articulaciones. Y como se deposita ahí, ¿qué va a producir? Inflamación. Inflamación. Ahora bien, ¿cómo ocurre esta inflamación? Pues se debe a la presencia de anticuerpos, ¿no? Vamos a tener unos anticuerpos que vayan contra este CCP. Esos se conocen como los antipéptido citrulinado. ¿Se acuerdan cómo se diagnosticaba cualquier autoinmune? Con anticuerpos. Uno de los anticuerpos que se mide es este.
De hecho, este es el más específico para el diagnóstico de artritis reumatoide, el antipéptido citrulinato. ¿Ya? ¿Por qué? Porque alguno le sabe qué otro anticuerpo se puede usar para diagnosticar artritis. ¿De dónde vino? A ver, aparecen todas las solicitudes, todas las boletas de exámenes de laboratorio. Inclusive tiene nombre de reumatoide, el factor reumatoide. El factor reumatoide es un autoanticuerpo también, y es bien interesante porque es un anticuerpo contra otro anticuerpo. El factor reumatoide puede ser de tres tipos, generalmente es de tipo IgM, aunque puede ser también de tipo IgG o IgA, pero va contra la fracción constante de la IgG. Entonces, este es un autoanticuerpo que va contra otros anticuerpos y a través de ese proceso va a producir daño y lesión. Ok, clásicamente se usaba este para diagnosticar artritis, pero es muy poco específico. Factor reumatoide, chicos, van a tener el 20% de los pacientes que tengan enfermedades autoinmunitarias, desde el lupus hasta la esclerosis. E inclusive un 5% de los adultos mayores sanos tiene factor reumatoide. Así que este no nos sirve mucho para diagnosticar la enfermedad. El que más se utiliza es el anti-CCP. Ya, como tenemos anticuerpos con células, pues esto se va a inflamar. Vamos a tener una artritis. Muy bien, llegan los anticuerpos. ¿A qué parte de la articulación van a llegar? A la sinovia, a la membrana sinovial. La artritis se caracteriza por una sinovitis. Ese término es vital, porque eso es lo que explica por qué algunas articulaciones se afectan más en la artritis y otras no. Ahorita vamos a ver cuáles son. ¿Ya? Ok, ¿qué más? Como han llegado los anticuerpos, también llega el sistema inmunitario. Y este sistema inmunitario se deposita y va a producir una lesión histológica bien característica, que se conoce como el panus. El panus inflamatorio es la unión de sinovitis más depósito de células inmunitarias. ¿No? Ahí, esta es una articulación, estos son los sinoviocitos, la membrana sinovial, ¿no? Y fíjense que el sinoviocito está aumentado, no hay una hipertrofia vellosa. Por detrás, ¿qué observamos? Depósito de células inmunitarias. Eso corresponde al panus, ¿no? Todo esto es el panus, lesión histológica característica de la artritis reumatoide. Muy bien. Eso en cuanto a patogenia. Vamos con la clínica. ¿La artritis afecta las articulaciones? ¿Sí o no? Sí, pues no, por eso se llama artritis. Va a tener clínica articular. ¿Pero afectará algo más allá de las articulaciones? Ya, tal vez el hueso. Tal vez muchas cosas. Extraarticular. Porque es así, ahorita vamos a ver que afecta prácticamente todos los sistemas del cuerpo. Como cualquier enfermedad sistémica, igualita que el lupus, la artritis reumatoide afecta muchos tejidos al mismo tiempo. ¿Ya? Ok, hablando de manifestaciones articulares, aquí vamos a tener también dolor, pero en este caso el dolor es de otra naturaleza, se llama dolor de ritmo inflamatorio. ¿Qué es esto? Es un dolor que empeora con el reposo y mejora con el esfuerzo. ¿Cómo te cuentan los pacientes este dolor? Es el típico dolor que te dicen: despierto con las manos entumecidas, con las manos dolorosas. Y conforme voy haciendo cosas, el dolor mejora, ya no me duele. Eso es dolor del ritmo inflamatorio. Por eso es que la artritis reumatoide suele doler más en la noche y al comienzo del día, debido a las características que tiene el dolor, ¿ya? Y esto es diferente al dolor del ritmo mecánico de la artrosis. Muy bien, produce dolor. Algo más, inicialmente nada más. Y si tú no le tiras bola, pues vas a pasar a la siguiente fase. ¿En qué piensan cuando les dicen artritis reumatoide? En artritis, ¿sí? Además de inflamación, ¿en qué más piensan? Exacto, en deformidad. La artritis reumatoide es una entidad evidentemente deformante. Y si no la has controlado aquí, vas a pasar a la deformidad. Esta deformidad puede ser de muchos tipos. Tenemos esta de aquí. Esto se llama desviación cubital de la mano. La mano va a quedar permanentemente en esa posición y no la vas a poder volver a retomar a su posición habitual. Desviación cubital de la mano. Mano en ráfaga, también se le llama. Ya. También se afectan las articulaciones, ¿no? En este caso se van a afectar las metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales.
Recuerden que en las distales se suele afectar la artrosis. Vamos a poner aquí. Este falágica distal típicamente es de artrosis o es de una espondiloartropatía, pero no es artritis reumatoide. La reumatoide suele afectar las proximales, las metacarpofalángicas y la muñeca. Ok, aquí vamos a tener distintas deformidades. Tenemos la deformidad del botonero o el butonier, un cuadro de hiperextensión de la proximal con hiperflexión de la distal. La opuesta, la deformidad del cuello de cisne. Vamos a tener hiperextensión de la proximal con hiperflexión de la distal. ¿Qué más? Se va a afectar esta. Esta es la única articulación de la columna que tiene membrana sinovial. ¿Qué articulación es? La que va entre C1 y C2, ¿no? La articulación atloaxoidea. Y desde luego, ¿qué te va a producir? Te va a producir una luxación atloaxoidea. Te vas a quedar todo el momento con esa posición, ¿no? Con tu cabeza hacia abajo y vas a tener lordosis, sifosis, escoliosis, etc. Ok. Y finalmente tenemos esto. Esto se conoce como quiste de Baker. Baker, ¿no? B-A-K-E-R, el quiste de Baker. Es una masa líquida que se encuentra en la cara posterior de la fosa poplitea. La fosa poplitea, recuerden que está a nivel de la rodilla. Y que es característicamente encontrada en la artritis reumatoide. Ya. Vamos con las extraarticulares. ¿Okay? Si se dan cuenta a nivel articular, pues vas a tener deformidad, todo lo que quieras, pero no vas a morir. De lo que muere un reumatoideo es de esto, de las extraarticulares. Porque fíjense que prácticamente se afecta todo. Tienes alteraciones desde pleuropulmonares terminando en hematológicas. Vamos a hablar de las más importantes. Los nódulos reumatoides. ¿Qué son nódulos reumatoides? Es una masa indurada que se presenta en el tejido celular subcutáneo o en la porción extensora de los miembros, ¿no? Típicamente la cara anterior del codo, la porción posterior de la rodilla, etc. Y se va a caracterizar por la presencia de lesiones elevadas, de nódulos. Estos nódulos tienen características granulomatosas. Ahorita vamos a hablar más a fondo de ellos. Pero quiero que se queden con la imagen. ¿Por qué? Porque fíjense que son sin nódulos, son feos, ¿no? Son defectos estéticos, pero comparados a otros nódulos que vamos a ver a continuación, son mucho más elegantes, mucho más finos. ¿Por qué? Porque eso sería para hacer el diagnóstico diferencial con otra enfermedad que también tiene nódulos en superficies articulares, que es la gota, el tofo gotoso, ¿no? El tofo gotoso tiene un tipo de nódulo que es más feo, es inflamatorio, es más rojizo, más asimétrico, inclusive a veces bota pus, ¿no? En cambio, el nódulo reumatoide es bien finito, bien elegante, es una masita, bien delimitada, bien formada y no duele, nada más, ¿ya? Ok, el nódulo reumatoide, histológicamente, presenta tres capas. Tiene una zona central constituida por necrosis fibrinoide, una segunda capa, fíjense que las células están una al lado de la otra. Estas se conocen como células en empalizada, ¿no? Y finalmente una capa de células inmunitarias, ¿no? Una capa de linfocitos que se encuentran en la periferia. Ya, el nódulo reumatoide es un defecto estético, poco más, no duele, no produce mucha alteración. La que sí es peligrosa es esta, la afectación pleuropulmonar. Porque a nivel pulmonar, la artritis reumatoide te produce algo conocido como EPI. Enfermedad pulmonar intersticial difusa, es decir, te va a producir fibrosis. Y ustedes recuerden que la fibrosis pulmonar, ¿qué tipo de alteración espirométrica produce? ¿Obstructiva o restrictiva? No, es la principal causa de restrictiva. Produce un trastorno restrictivo y eso va a limitar mucho la capacidad funcional de las personas. Por eso sí se puede morir un reumatoideo, por un EPID que termine fibrosando todo el pulmón. Ok, tenemos también manifestaciones cardíacas. De nivel cardíaco, ¿qué vamos a tener? A nivel cardíaco vamos a tener serositis, es decir, pericarditis. ¿Se acuerdan qué tipo de pericarditis se debía a la artritis reumatoide? La pericarditis serosa. Puede ser también la fibrinosa, pero es más frecuente que sea serosa, pericarditis serosa. Ok, neurológicas oculares, clásicamente va a presentar síndrome de Sjögren, ¿no? La alteración más frecuente. Y también puede haber alteraciones de la córnea, etc. Vasculitis, ¿no? Las vasculitis, ¿no? La vasculitis reumatoidea.
La vasculitis reumatoide suele ser del tipo leucocitoplástica, es decir, de pequeño vaso, y va a presentar lo de siempre, ¿no? Púrpura que se siente, púrpura palpable, ¿no? Que suele ser la manifestación característica de la vasculitis reumatoide. También va a haber neuropatía periférica, ¿no? Por el mismo mecanismo, inflamación de los vasos nervosos. ¿Qué más? Nefropatía. ¿Por qué habría lesión renal? Va a haber lesión renal por un mecanismo. Estamos hablando de inflamación crónica. ¿Se acuerdan qué enfermedad aparece en inflamaciones crónicas? La amiloidosis. Va a producir amiloidosis renal. Y la amiloidosis renal tiende a producir síndrome nefrótico y si no se controla, falla renal crónica, ¿no? Que también es una causa potencial de muerte. Ya, hematológicas puede haber anemia y el síndrome de Felty. El síndrome de Felty es una triada, la triada de artritis reumatoide más esplenomegalia más pancitopenias. Suele ser de muy mal pronóstico, porque esas personas mueren de infecciones de sepsis diseminada, una sepsis de alta severidad. Ya, un síndrome que me estaba olvidando es el síndrome de Kaplan. El síndrome de Kaplan es la presencia de artritis más neumoconiosis. ¿Alguien sabe qué son las neumoconiosis? Son las alteraciones pulmonares de origen ocupacional. Estas son las típicas neumopatías que tienen los mineros, la silicosis entra ahí, ¿no? La asbestosis, ¿qué más? La ocronosis, etc. Todas esas son parte de las enfermedades pulmonares intestinales difusas. Ya. Por otro lado tenemos a las espondiloartropatías seronegativas. ¿Por qué se les llama seronegativas? Porque estos anticuerpos no están presentes. Son factor reumatoide y anti-CCP negativo, ¿ya? ¿Qué otra cualidad más tienen? Las espondiloartropatías asocian dos características más. Son HLA-B27 positivos, es decir, que tienen otro gen de predisposición, el HLA-B27, y que no van a afectar a la sinodia, como hacía este, sino que este va a tender a afectar a las entesis. ¿Se acuerdan qué son las entesis? Vamos a anatomía, tema 1 del Jouvier. ¿Qué son las entesis? Son los sitios donde se inserta el tendón, ¿no? Donde se inserta el tendón, donde se insertan los ligamentos, etc. Entonces, sobre todo aquí vamos a tener entesitis. Es la manifestación típica de las espondiloartropatías seronegativas. Aquí tenemos dos grandes, tenemos varias enfermedades, son casi 20, ¿no? Vamos a hablar de las más importantes, que son dos. La espondilitis anquilosante y la artritis reactiva. ¿Por qué creen que se llama espondilitis? ¿Dónde están los espóndilos? En la columna vertebral. Van a producir lesión a nivel de la columna vertebral, a nivel de la articulación sacroiliaca y de la sacrocoxígea. Anquilosante, ¿qué es una anquilosis? Cuando se fusionan las superficies óseas, ¿no? Entonces vamos a tener fusiones de superficies óseas. ¿Y eso qué va a producir? Dolor lumbar de manera crónica, ¿no? Lumbalgia crónica. Una causa importante de lumbalgia crónica en pacientes de avanzada edad. Por otro lado tenemos a la artritis reactiva. ¿Se acuerdan cuáles son los agentes de la artritis reactiva? Volvemos a microbiología. ¿Cuáles son? Bueno, aquí básicamente tenemos un agente, el principal es la clamidia. La clamidia. También tenemos algunos patógenos digestivos. Aquí entra la shigella, la salmonella y demás. Shigella, salmonella y demás. Muy bien, la artritis reactiva es un cuadro autoinmunitario, pero que tiene origen infeccioso. Es parecida a la fiebre reumática. Recuerden que la fiebre reumática es autoinmunitaria, pero se debe a un bicho, ¿no? al estreptococo. En este caso tienes una infección por estos bichos que van a producir una artritis reactiva. La artritis reactiva tiene una triada. Esa triada es dolor articular, artritis, más conjuntivitis, más uretritis no gonocosa. Este nos está diciendo que el gonococo no produce artritis reactiva, ¿no? Artritis, conjuntivitis y uretritis no gonocosa. Ok, la infección es casi lo mismo, son los mismos agentes que hemos visto, ¿no? La supurativa
vuelve a aparecer el S. aureus. Causa más frecuente de artritis, el S. aureus. Por micobacterias, aquí va a aparecer el tuberculosis, ¿no? La viral. La viral es una causa también relativamente frecuente, pero tiene un dato característico. La artritis infecciosa suele ser poliarticular, es decir, se afectan más de 5 articulaciones al mismo tiempo, clásicamente las de las manos. Y esta última, que es la artritis de Lyme. ¿Cuál es la gente de la enfermedad de Lyme? Borrelia. La borrelia burgdorferi, exacto. Es una forma de borreliosis, ¿no? Esta es la lesión típica de la borrelia. ¿Se acuerdan qué se llama esto? Lesión indiana, ¿no? La lesión indiana, porque es similar a un tiro al blanco, ¿no? Con la parte central más rojiza, el eritema indiano. Okay. Listo. Y para terminar, vamos a hablar de las artritis microcristalinas, ¿no? La última forma de inflamación articular. Bueno, aquí tenemos 4 grandes entidades. Aparece la artritis gotosa, ¿no? La artritis gotosa, la pseudogota o artritis por pirofosfato cálcico, la artritis por hidroxiapatita y la condrocalcinosis. Vamos a hablar solamente de los dos primeros. La forma más frecuente de artritis microcristalina es la gota. Bien. Y aquí tenemos que entender dos términos, muchachos: gota e hiperuricemia. ¿Qué es hiperuricemia? Muy bien, aumento del ácido úrico. Aumento del ácido úrico por arriba de 7 miligramos decilitro. ¿Ya? ¿Cuándo hablamos de gota? Cuando tienes hiperuricemia más clínica, cuando te produce dolor, te produce molestias. Mañana es sábado, ¿no? Muchos van a ir a, no sé, van a comer algo de carne, van a tomar cerveza, etc. Y van a tener hiperuricemia por la noche. Pero no por ello vamos a decir que ellos tienen gota. La hiperuricemia puede ser un estado fisiológico asintomático o puede ser también un estado patológico asintomático. ¿Ya? La clave es esa, este puede ser asintomático. Y este es bastante frecuente. Lo tiene un 15% de la población. O sea, imagínense, de aquí por lo menos 3 tienen o van a tener hiperuricemia, ¿no? Pero este no. La gota es cuando tienes hiperuricemia más que. Y entender esto es bastante sencillo. Tenemos que acordarnos qué es el ácido úrico. ¿Qué es el ácido úrico, muchachos? Ahora cambiamos de libro, vámonos al Harper. La fuerza no aprobó bioquímica. ¿Qué es el ácido úrico? ¿Y cómo te explico? Aquí vamos a hablar de todo, de micro, de bioquímica, de fisio, de anato, de histo. ¿Cómo es? ¿Qué es el ácido úrico? IPS no, IPS no. Por eso hemos pasado las fracturas, nos aburre IPS. Muy sencillo. Quería aplicar el PAS. El ácido úrico es un metabolito. ¿Derivado de qué? Del metabolismo de las purinas. Del metabolismo de las purinas, ¿no? Bueno, puede haber dos grandes tipos de gota. Entonces, ¿cómo se mide normalmente el ácido úrico? Por vía renal, ¿no? El riñón lo tiene que filtrar. Los animales tienen enzimas que metabolizan ácido úrico, las uricasas, pero nosotros no. Así que lo único que nos queda es hacerlo pasar todo por el riñón. Dicho esto, podemos decir que hay dos grandes causas de gota. La gota primaria, en la que tienes algún déficit enzimático, que haga que tengas muchas, que se altere el metabolismo de las purinas, que de ese modo tengas mucho ácido úrico. Y la gota secundaria, en la que tienes algún problema renal, porque claro, si el riñón falla, vas a tener hiperuricemia, ¿no? Aquí también entran los fármacos, la hidroclorotiazida es un ejemplo típico, ¿no? Y otro tipo de compuestos. Ya, vamos a hablar de las enzimáticas. ¿Por qué? Porque estas tienen algunas causas. Se pueden dividir en dos grandes etiologías, según el déficit de una enzima, la HGPRT. ¿Se acuerdan qué enzima es esta? Lipoxantina, guanina, fosforibosiltransferasa. Muy bien, denle una estrellita. Hipoxantina, guanosina, fosforibosiltransferasa. Exacto. Recuerden que esta es la enzima encargada de convertir purinas en ácido úrico. Por lo tanto, si esta enzima muta, vamos a tener hiperuricemia. Puede mutar de manera parcial o puede mutar de manera completa. Cuando muta de manera parcial se le llama síndrome de Kelly.
y cuando muta de manera completa se le llama síndrome de... ¿Qué síndrome es? Está también en el Harper. El síndrome de Lesch-Nyhan o Lesch-Nyhan. Este es un drama, el Lesch-Nyhan. ¿Por qué? Porque no solamente vas a tener gota, también vas a tener trastornos psiquiátricos. La gente se automutila, se va cortando dedos, partes del cuerpo, etc., la oreja y demás, ¿no? El Lesch-Nyhan es brutal, es una enfermedad bastante severa. En general, más bien no hay mucho caso de esto, ¿no? Suele ser más un efecto de tipo parcial. Ya, ¿cuál es el chiste? El chiste es que tienes mucho ácido úrico, y este ácido úrico viaja a las articulaciones, en donde va a ser captado por el sistema fagocítico mononuclear, es decir, el sistema inmunitario. Se inflama, y como se inflama va a liberar muchas citocinas. Y las citocinas inflamatorias van a producir artritis, una artritis microcristalina. Ok, en la parte clínica, chicos, podemos decir que la artritis, la gota, tiene distintas fases. Primero, todos comienzan con una crisis aguda, con una crisis de artritis gotosa, ¿ya? Pero después esa crisis pasa, aun si tú no le das nada. Esto se conoce como periodo intercrítico. Periodo intercrítico. Y así vas a ir teniendo crisis, periodo intercrítico, crisis, periodo intercrítico, crisis, periodo intercrítico. Así vas a estar a lo largo de mucho tiempo, salvo que tú vayas al médico, ¿no? Si es que finalmente no vas a llegar a una etapa que se conoce como gota crónica. Como gota crónica, en la cual aparece una lesión característica, el tofo gotoso. Por eso también se le llama gota tofácea. Gota tofácea. Ya. Hablaremos algo de las crisis. Las crisis se van a presentar en forma de dolor articular. Clásicamente afecta la primera articulación metatarsofalángica, al pie. Esa crisis de dolor se llama podagra. La podagra. Ya lo han debido escuchar, ¿no? La gota es la típica de una enfermedad de los aburridos. ¿Por qué? Porque es la gente, es el típico señor, afecta más a los varones, señor que va a las parrilladas y no hace nada. No puede comer carne porque sube el ácido úrico, no puede tomar cerveza porque sube el ácido úrico, no puede tomar jugos porque sube el ácido úrico. Entonces, cuando va a una fiesta no hace nada, no hace nada. Y, ¿por qué? Porque si lo hace le va a producir dolor, sobre todo a nivel del pie. Es un dolor brutal, ¿no? No dejan ni siquiera que presente el calcetín, ¿no? De lo inflamado que está, se pone rojo, muy doloroso, etc. Ya. Si es que no lo controlas, pues llegas a la gota tofácea crónica. Aquí aparece el tofo. El tofo gotoso es una lesión de características hialinas o claras que se debe al depósito de ácido úrico, ¿no? Todo esto es ácido úrico. Fíjense que aquí no hay núcleos, aquí no hay células, esto es sustancia amorfa. Y a su alrededor están las células inflamatorias, ¿no? Estas células inflamatorias tienden a depositarse, a invadir la estructura y producir inflamación. Esa inflamación puede cursar con depósitos en la superficie articular, como la que están viendo ahí, ¿no? Dense cuenta que aquí la lesión se nota que es rojiza, ¿no? La piel inclusive ha cambiado de color, diferente al nódulo reumatoide. Este es un tofo, el tofo gotoso. El nódulo reumatoide no tiene ese tipo de cambios, ese tipo de características. Ok. Así lo vemos en una radiografía, ¿no? ¿Creen que debería verse blanquito? ¿Por qué? ¿Cuándo un tejido se mira blanco en una radiografía? Cuando tiene calcio, exacto. Y aquí el problema no es calcio, aquí el problema es ácido úrico. Por eso se observa como una lesión con un aspecto sombreado, ¿no? Con una sombra bastante difusa alrededor de las articulaciones. Ya, ¿cómo se la diagnostica? Bueno, por un lado la clínica nos ayuda, pero por otro lado esto. Esto se llama microscopio de luz polarizada. Si se llama nefropatía artropatía microcristalina, ¿qué creen que vamos a observar en un microscopio de luz polarizada? Cristales, exacto. Los cristales se los definen como birrefringentes negativos. Ese es un término para decir que son azulitos, nada más. Tener cristales azulitos es sinónimo de hablar de artritis, gotosa. Ok, y el tratamiento también sale de ahí, ¿no? De dar fármacos que favorezcan la eliminación del ácido úrico. Ya, su primo hermano es la pseudogota. En este caso no se debe a depósito de ácido úrico, sino a depósito de pirofosfato de calcio. Tiene tres grandes formas, la más frecuente es esporádica, aunque también puede ser hereditaria, ¿no? Aquí, ¿cuál va a ser el dato interesante? Fíjense, ¿cómo está esta radiografía? Nos está mostrando algo blanco, ¿no? ¿Por qué?
porque aquí se está depositando calcio, pirofosfato cálcico. Clásicamente aquí se van a afectar la rodilla, el codo, el hombro, debido a que los meniscos y demás cosas se calcifican. Y como se calcifican, van a producir este tipo de lesiones, este tipo de alteraciones. Ok, listo, un poco más. Ok, what's ABC? 337, uy, madre mía, estamos contra el tiempo. Nos faltan los tumores. Ya. Ok, nos vamos a dar un pequeño receso de 8 minutos hasta menos cuarto y acabamos tumores en 15 minutos. Listo. Ahora